Gracias por la presentación, María José. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Me hace especial ilusión, además, pues que hayáis contado conmigo cuando realmente tenéis tan grandes especialistas dentro de Castilla y León y no haría falta recurrir a nadie de fuera. Pero yo estoy orgullosa de estar hoy aquí y hablando de un tipo de piezas a veces tan poco apreciadas por el gran público, por una razón, y es porque no siempre están expuestas en los museos, entre otras cosas porque son frágiles y porque hay que mantenerlas en depósitos, hay que mantenerlas en unas condiciones especiales de temperatura, de humedad, con falta de luz, es decir, que estén lo más a oscuras posible, y entonces todo esto dificulta en muchas ocasiones que apreciemos el arte textil. Un arte textil que además, visto desde el siglo XXI, en este momento en el que vivimos, en el que yo muchas veces digo que usamos tejido o que tenemos tejidos de usar y tirar, en la mayoría de los casos, esto hace que haya que pensar en esa sostenibilidad tan importante, porque la cantidad de toneladas que anualmente tiramos de tejidos es tremendo. Pues eso hace que no valoremos realmente el textil. El textil son una de las piezas más también magnificentes, como ha dicho el profesor Zalama, igual que los grandes tapices, pero también los tejidos. Los tejidos se perpetuaban entre generaciones y cambiaban de función en muchas ocasiones. Un tejido que podía haber sido realizado, por ejemplo, para ser una prenda, de prenda pasa a ser una pieza de ajuar litúrgico, o luego pasa a ser una pieza para envolver reliquias, por ejemplo. Es decir, que va a tener distintas funciones. No es el caso de los tejidos que vamos a estudiar, que vamos a presentar, que son tejidos riquísimos, pero que además tienen una vida corta. Una vida corta porque forman parte de la mortaja de estos personajes que fueron amortajados de una manera riquísima, con los mejores tejidos que tenían en su momento, y que eso ha favorecido que hayan llegado hasta nuestros días. Pero otra vez fuera del lugar donde en un momento estuvieron presentes. En algunos casos, en este caso, tenemos las partes más importantes de estas piezas dentro de España, en el Museo Arqueológico Nacional, aunque fuera de Castilla y León, pero muchos de ellos dispersos los estamos viendo también en distintos museos, pero eso sí, museos de gran calidad de distintas partes del mundo. Bien, entonces vamos a ver un poco qué ocurre con este ajuar funerario del infante don Felipe, que procede de Villalcázar de Sirga. El infante don Felipe es hijo de Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio. Don Felipe estuvo destinado a una vida eclesiástica. De hecho, fue obispo electo de Sevilla, ciudad recién reconquistada por su padre, por otra parte, pero es que además tuvo distintos cargos, como digo, eclesiásticos, de manera que fue obispo de Osma, canónigo de la Catedral de Toledo, beneficiario de la Catedral de Burgos, abad de la Colegiata de Valladolid, de la Colegiata de Castrojeriz y de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias, hasta el año 1258. En el año 1258 cuelga los hábitos y pide a su hermano, al rey Alfonso X, que quiere contraer matrimonio. Entonces, que quiere salirse del estado eclesiástico. Entonces, a pesar de que al rey no le hace demasiada gracia, cuelga los hábitos, como digo, y se casa con una princesa que proviene de fuera, que proviene de un país nórdico, que es Cristina de Noruega. Cristina de Noruega, que está enterrada, como ustedes saben, en Covarrubias. Es su primera esposa, pero Cristina de Noruega vive poco tiempo y él se casa en segundas nupcias, se casa por segunda vez con doña Inés de Guevara y Cisneros, que muere antes que él, y
contrae un tercer matrimonio con Leonor Ruiz de Castro. Bien, digo esto, sobre todo hablo de sus esposas, porque cuando el infante muere en el año 1274, se entierra en Villalcázar de Sirga y se entierra junto a su esposa, o tenemos dos enterramientos de él y de su esposa. Hasta hace relativamente pocos años se llegó a pensar que la esposa que estaba enterrada con él era su tercera esposa, pero su tercera esposa le sobrevive y se entierra en otro lugar. La que está enterrada en Villalcázar, la que estaba enterrada en Villalcázar con él es su segunda esposa, doña Inés de Guevara y Cisneros. Sabemos esto por la heráldica, que ha sido estudiada por Menéndez Pidal y que, bueno, pues ya está perfectamente consolidada. Por tanto, no hay lugar a duda en saber que es su segunda esposa la que está enterrada con él. Pues bien, estos enterramientos están en Villalcázar, cambian de situación o cambian de ubicación en el siglo XX, pero lo más importante es que a lo largo del siglo XIX se abren varias veces los sepulcros. Esto es muy frecuente, por otra parte, el abrir las sepulturas a menudo, y bueno, pues ir viendo un poco qué es lo que se van encontrando en esos sepulcros. En el año 1844 hay una apertura muy importante en la cual se extraen las vestimentas con las que estaban enterrados tanto el infante don Felipe como su segunda esposa. Y estas vestimentas, estos textiles, esta indumentaria que se extrae por orden de la reina Isabel II, se llevan a Madrid. A Madrid van a pasar al Museo de Ciencias Naturales, al Gabinete de Ciencias Naturales. Ahí van a estar hasta el año 1867. Y en el año 1867 se van a trasladar al Museo Arqueológico Nacional. Museo Arqueológico Nacional en el cual se conservan hasta la actualidad. Pero lo curioso del caso es que, digamos que llegan en dos tandas. A Madrid estos tejidos llegan en dos tandas. Por una parte, como digo, en el año 1845, que por mandato real el jefe político de Palencia va a mandar que se trasladen, se los va a mandar al Ministerio de la Gobernación, y es desde ahí donde van a pasar a ese Museo de Ciencias Naturales, a ese Gabinete de Ciencias Naturales, y de ahí en el año 1867, como digo, pasarán al Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico, cuando llegan, hay una especie de inventario en el que se dice que lo que llega es un pedazo de vestido, otro de tonelete es un brial, es decir, también un vestido, otro de velo, otro de la gola, otro de la carrillera, otro de la camisa, otro del cordón o ceñidor, una bolsa o ridículo, un pedazo de la armadura de su gorro, un zapato sin suela, una suela chica hallada en su sepulcro, un gorro de tisú del infante don Felipe, esposo de la infanta doña Inés de Castro, y un pedazo de camisa. Según este expediente, que es el expediente 1868/103, es decir, que está perfectamente identificado, todos estos textiles de los que nos está hablando pertenecerían al sepulcro de doña Inés, no de don Felipe, pero también llegan la indumentaria del propio don Felipe, porque en el año 1869 ingresan otros tejidos en el Museo Arqueológico Nacional, donados por el notario de Palencia, don Juan Martínez Guerra. Es una donación que este notario palentino hace al Museo Arqueológico Nacional. Y en el libro de donaciones, que se conserva en el propio museo, consta que hay un trozo de tela sacado de los sepulcros de Villasirga, pertenecientes a puntos suspensivos, porque nunca se llega a rellenar ese expediente. Entonces no sabemos realmente cuáles fueron los que llegaron en ese momento, aunque posiblemente, si tenemos en cuenta, digamos, la relación de tejidos que se anotan en el expediente de 1867,
podrían ser perfectamente la capa, que es, digamos, la pieza más importante que actualmente se conserva. Por tanto, bueno, esto es importante saber que ya en una fecha tan temprana como el año 1867 están en el Museo Arqueológico Nacional. Este sepulcro de Villalcázar es uno de los primeros que se expolian, porque los de Huelgas, de Burgos, la apertura de los sepulcros se hará más tarde, se hará mucho después, se hará ya a comienzos del siglo XX. Se conserva una imagen muy, bueno, pues la verdad es que está realizada en una apertura posterior del sepulcro, en la cual vemos a don Felipe, posiblemente, pues como vemos, despojado de sus vestiduras. Por eso, como digo, esto seguramente es posterior a la apertura de 1844. Además, en esta publicación del año 1919 se dice que es la momia de don Felipe hecha 17 años antes aproximadamente. Por tanto, como digo, posteriormente a esa apertura del año 1844. Solamente estaba envuelta en un lienzo y dentro de una caja de madera, es lo que se nos dice en la publicación. Pero podemos pensar, no podemos pensar, sino que tendríamos que darnos una idea de cómo estaría don Felipe, podemos hacernos una idea de cómo estaría don Felipe viendo el sepulcro de su sobrino, don Fernando de la Cerda. Don Fernando de la Cerda, hijo primogénito de Alfonso X el Sabio, que murió antes de suceder en el trono a su padre, y que cuando se abre su sepultura en las Huelgas de Burgos, en el año 1942, como vemos, pues aparece de esta guisa. Esto nos da pues la posibilidad de entender cómo estarían el infante don Felipe, también amortajado con su birrete, como aparece don Fernando, también con su aljuba, también con su capa, es decir, con todos estos, con toda esta indumentaria de lujo que es propia de los personajes de la realeza, ¿no? Y, bueno, pues sabemos que estos tejidos, en estos momentos, en este periodo del último cuarto del siglo XIX, pues empezaron a tener un gran valor, una gran importancia, una gran difusión, no solamente en España, o quizá en España donde menos, sino sobre todo fuera de España. Los tejidos eran ambicionados por muchos coleccionistas, por muchos marchantes, por muchos anticuarios que los vendían, los ofrecían a los grandes museos que se estaban formando en ese momento. Por ejemplo, el Victorian Albert, South Kensington en ese momento, que requería una gran cantidad de piezas para fomentar pues, esa idea de un museo no solamente donde se exponían piezas para ser mostradas por su belleza y por sus cualidades estéticas, sino también piezas que permitían remostrar todo lo que podían ser estas artes manuales que se estaban perdiendo poco a poco. En el año Amador de los Ríos es el primero que hace un estudio sobre estas piezas del infante don Felipe, y en el año 1878 se publica en el Museo Español de Antigüedades, una de las publicaciones más importantes que existía en esa época, pues un estudio sobre estas piezas en las cuales aparecen dibujos de cuáles serían estos objetos. En esta lámina pues estamos viendo el manto, un manto que tiene una serie de desperfectos, que tiene una serie de desperfectos justamente por el centro. No, es que no se ve bien. Justamente en el centro ese manto tiene una serie de desperfectos porque es justo donde estaría el cuerpo del difunto, y es la parte que ha quedado como mucho más deshecha. Y junto al manto pues aparece el bonete o birrete del infante y una serie de
motivos decorativos para que se vea cuáles eran las decoraciones de estos textiles. Junto a este manto, como ven, hay como una pieza de pequeño tamaño, casi triangular, en el lado derecho de la lámina, que actualmente se acaba de restaurar dentro del Museo Arqueológico Nacional y que es parte de lo que podría ser un peyote. Peyote, ahora veremos cómo son los peyotes, el peyote que pertenecería o bien a don Felipe o quizá a su esposa, doña Inés. Todavía en ese sentido tampoco sabemos exactamente a quién de los dos pertenecería. Como digo, llegan al Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico durante mucho tiempo están guardados, están depositados y sin llevarse a cabo un proceso de restauración, y ya fue en los últimos años, hace unos menos de 15 años, yo creo, no recuerdo ahora mismo bien cuando se restaura la capa de don Felipe. La capa de don Felipe se restaura y se expone dentro de las salas del museo, en las salas medievales del Museo Arqueológico Nacional. Ha estado expuesta en las salas medievales durante un periodo importante de años, pero actualmente ya lleva 2 años por lo menos que está guardada en los depósitos, por una razón muy importante. Como he dicho antes, los textiles no pueden estar siempre expuestos a la luz, porque esto hace que se desvirtúen los colores, que se vayan perdiendo el colorido, y porque además tienen que tener unas condiciones específicas, unos controles específicos de temperatura y de humedad, que si bien en la vitrina donde estaban se tenían, pero hace necesario que de vez en cuando descansen. Tienen que descansar dentro de estructuras mucho más controladas, ¿no?, para mantener su integridad. Pues bien, cuando se restaura esta capa o este manto de don Felipe, lo que se puede comprobar es que muchos de los fragmentos que actualmente no están y que podemos verlo pues en la parte inferior, por ejemplo, ven que hay una zona donde falta lo que sería el tejido original, haciendo una especie de puzzle con los restos de los fragmentos que están distribuidos por distintos lugares del mundo, pues se ha podido ver cómo la capa está casi completa en un 90 y mucho %, ¿no? Esto es una labor muy interesante, esta labor de hacer puzzles, ¿no?, de ir completando todos estos fragmentos, y que además nos habla de una cuestión que estaba como muy candente a finales del siglo XIX y en gran parte del siglo XX. Y es que cuando se descubrían pues, un ajuar interesante, a menudo lo que se hacía es, o bien, como ha dicho María José, utilizar las tijeras. De hecho, a alguno de los grandes coleccionistas de tejidos del siglo XIX se le ha llamado el tijeras, o incluso lo que ocurría es que algunas partes estaban deshechas, estaban desprendidas del tejido original, y entonces esas piezas se desviaban y no formaban parte de lo que era el conjunto original, perdiendo la integridad de ese conjunto. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con esta magnífica capa. Ahora hablaré de una manera general de qué tipo de tejidos estamos hablando, cuando veamos fragmentos donde se puede ver mucho más claramente el detalle, ¿no? El infante estaba, digamos, con toda su indumentaria a base de distintas prendas superpuestas unas a otras y cubierto al final con esta magnífica capa. Es una capa semicircular, es realizada en una sola pieza y que, bueno, como digo, es de origen islámico o de origen, vamos a decir que está realizada en Al-Ándalus y utilizada por los reyes cristianos. Ahora hablaré rápidamente de este tipo de utilización, que no es una cosa extraña, sino que era la cosa más natural del mundo. Mientras que la capa es una pieza, digamos, de origen andalusí, sin embargo, el bonete o birrete con el que estaba cubierto el príncipe es una pieza, podríamos decir, cristiana, es decir, realizada en talleres dentro de lo que sería el propio reino de Castilla. Aparece decorado con los castillos
propios del Reino de Castilla y con águilas, porque don Felipe es hijo de Fernando III, como he dicho, y de su primera mujer, doña Beatriz de Suabia, y por tanto utiliza las águilas que forman parte de la heráldica de su madre, ¿no? Es un bonete de una gran calidad, realizado bordado en hilos de oro y en hilos de seda. La seda es el material textil por excelencia, que cuando se une a los hilos que van entorchados con láminas de oro o simplemente entorchados con panes, con unos finos panes de oro, pues abundan mucho más en lo que puede ser la riqueza de estas piezas, porque, como digo, el textil siempre es una pieza de total magnificencia. En este caso podemos ver las relaciones que puede haber entre el birrete o el bonete de don Felipe y el de su sobrino, don Fernando de la Cerda, que está realizado en ese caso a base también de un bordado, pero un bordado en el cual se introducen piezas se utilizan perlitas y piezas de pasamanería, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la tipología es la misma, incluso la decoración es la misma, el utilizar los temas heráldicos, aunque lo que varían son los materiales con los que se realizan esos bordados. Como digo, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional el bonete, igual que la capa, y también en el Museo Arqueológico Nacional se conserva este cojín que forma parte, en este caso sí que sabemos que forma parte del sepulcro de doña Inés, porque lleva la heráldica propia de doña Inés. Este cojín, junto con lo que es la heráldica que aparece en el propio sepulcro, es lo que ha llevado a saber exactamente de quién estamos hablando, quién era esa segunda esposa de don Felipe, de la cual pues ha habido a lo largo en la historiografía, pues podemos ver cómo ha sido difícil, ¿no?, el poderla identificar, porque en principio se le identificaba con otra familia. Y también se conserva en el Museo Arqueológico, y además acaba de ser restaurado pues hace unos meses, lo que sería pues este chapín de doña Inés también, que nos dice ese documento que también había una suela. Actualmente se ha colocado la suela en el propio chapín. Es una restauración que, como digo, se acaba de hacer, y es una restauración que se ha hecho en el museo gracias a la colaboración de Iberdrola, de la Fundación Iberdrola, que ha aportado económicamente para que se pudiera llevar a cabo toda esta restauración. Además, bueno, animo a todos los que están aquí ahora a visitar el Museo Arqueológico Nacional, porque desde la semana pasada, me parece que fue, o hace 2 semanas, no recuerdo bien, se ha inaugurado la vitrina cero. La vitrina cero está justo a la entrada del museo, va a estar 3 meses, y en esta vitrina cero aparecen tejidos que han sido restaurados precisamente gracias a la colaboración de la Fundación Iberdrola, y en la cual, por ejemplo, se expone este zapato, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad actualmente de poderlo ver. Y también gracias a la colaboración de la Fundación se ha podido restaurar lo que sería esta prenda o esta cuarto. Realmente lo que estamos conservando es un cuarto de prenda, que es el peyote, un peyote que posiblemente sea el peyote de don Felipe, aunque no hay ningún dato específico que nos ayude a pensar que es de don Felipe. Un peyote es como un sobrevestido, podríamos decir. Ahora vamos a ver un ejemplo en el ajuar de don Fernando de la Cerda, que tiene unas sisas muy amplias y que dejan ver la prenda que está por debajo, como si, pasándolo a nuestro lenguaje, es como un pichi con unas bocamangas como muy anchas, ¿no?, con unas sisas muy amplias, para poder ver la prenda de abajo. Pues bien, este peyote, que se ha restaurado gracias, como digo, también a la aportación de la Fundación Iberdrola, es una pieza de gran interés, porque realmente no hay demasiadas prendas de este tipo fuera de lo que es la gran colección de las Huelgas de Burgos, que afortunadamente se conserva in situ. Bueno, ahí vemos la prenda ya restaurada,
es que es lo que vemos aquí, la prenda sin restaurar, que la estamos viendo en el otro lado. Evidentemente, en las restauraciones actuales, lo único que se hace es consolidar las piezas, no se añade nada, y si hay una falta de textil, pues esa falta de textil simplemente se consolida. Generalmente la consolidación es poniendo por la parte posterior algún tipo de gasa o algún tipo de tejido fino que permite consolidar lo que hay. Nos podemos hacer una idea de cómo era el ajuar de don Felipe gracias al ajuar de don Fernando de la Cerda, de su sobrino. Y en este caso estamos viendo el peyote. Esto es un peyote. Este peyote, en este caso, además, a veces eran muy exagerados, es decir, que como vemos tienen solamente una especie de tira en la parte anterior y en la parte posterior, y dejaban ver lo que sería la túnica, que en este caso, que en el caso del ajuar de don Fernando, todas las piezas, tanto el manto como las distintas prendas que lucía el príncipe, están realizados con el mismo textil. En este caso, además, es un textil escutulado, es decir, con escudos, con la heráldica del que iba a ser precisamente el heredero de la corona castellana. ¿Cómo podemos, a veces, pues las artes figuradas nos permiten entender cómo serían todos estos ajuares textiles? Y en este caso, pues vemos esas esculturas del claustro de la Catedral de Burgos que están representando a don Fernando III y a doña Beatriz de Suabia, es decir, a los padres de don Felipe, que van vestidos de la misma manera. Bueno, la moda era unisex, podemos decir, es decir, los hombres y las mujeres vestían de la misma manera, de manera que hasta el siglo XV, cuando hay una innovación en la moda y es la moda masculina la que aporta novedades, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, pero en ese momento eran las mismas prendas las que usaban los hombres y las mujeres. Únicamente las mujeres solían llevar las prendas mucho más largas, que podían ser o bien talares, es decir, hasta los tobillos, o sobre todo rozagantes, es decir, que caían, porque cuantos más metros de tela, más importante es el personaje que las lleva, porque más lujo y más cuestan, o sea que todo eso iba unido, ¿no? Entonces vemos a doña Beatriz de Suabia, que lleva un peyote, no sé si se dan cuenta, que lleva esas escotaduras, o en este caso el rey Alfonso X también lleva un peyote, y aquí un hombre y una mujer, que en el caso de ambos lo que llevan es otra prenda similar al peyote, pero que tenía unas sisas menos amplias. Bien, pues eso es el ajuar que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que, como digo, nos permite saber cuál era la indumentaria que llevaban don Felipe, porque el resto de los tejidos son fragmentos y no permiten conocer qué otras prendas de la indumentaria, o bien de don Felipe o bien de doña Inés, a qué prendas corresponden, pero lo interesante de esto también es como digo, muchas de estas piezas se conservan en otras colecciones, algunas dentro de nuestro país, algunas en el Instituto Valencia de Don Juan, en el Museo de Vic, en el Museo Episcopal de Vic o en el Museo Textil de Tarrasa, pero muchas otras fuera de nuestras fronteras, salieron fuera de nuestras fronteras. Porque, como digo, bueno, pues cuando sale este ajuar, pues algunos trozos están desprendidos y estos pues se desvían a lo que podían ser los chamarileros, los anticuarios, los interesados en prendas textiles, entre los cuales, por ejemplo, había muchos pintores. Por ejemplo, Mariano Fortuny Marsal pues, tuvo una colección importantísima de tejidos, y posiblemente uno de estos tejidos, una de estas piezas, perteneció, no esta, sino una de la Hispanic Society, perteneció precisamente a Mariano Fortuny. Entonces, bueno, pues muchas de estas piezas salieron fuera de España. Salieron fuera de España porque cayeron en manos de distintos coleccionistas de distintas nacionalidades, que las ofrecieron
a distintos museos. Entonces, por ejemplo, uno de los museos que tiene pues, una de las grandes colecciones de textiles hispanos, de procedencia hispana, es el Victorian Albert, porque, como digo, tenía una gran necesidad de tener tejidos de todo tipo para que sirvieran de modelos para sus propios artistas, para los artistas contemporáneos. Y entonces, ¿a quién se van adquiriendo? Pues a los grandes, anticuarios de la época. Por ejemplo, Stanislas Baron es uno de los grandes... él tenía un comercio que estaba especializado en piezas hispanas, de origen hispano, tanto tejidos como piezas de todo tipo. Y es uno de los grandes proveedores del Victorian Albert. Y entonces, bueno, pues este fragmento de la capa de Don Felipe llega precisamente a través de Stanislas Baron al Victorian Albert. Es un fragmento interesante porque nos permite ver ¿cómo eran estos textiles? Textiles de origen islámico, como digo, realizados en Al-Ándalus, posiblemente realizados ya en talleres granadinos, pero con una estética que, aunque en algunos casos, bueno, a veces la historiografía, pues queremos englobar todo o encasillar todo, y a veces esto pues desvirtúa un poco pues cómo serían la concepción artística en el momento en que esto se gesta. Y aunque en algunos casos se ha querido pensar que si esto es granadino, esto es nazarí, yo pienso que esto está mucho más vinculado quizá a lo que se estaba haciendo antes del XIII, es decir, a lo largo de la primera mitad del XIII, incluso antes, que lo que se va a hacer en los siglos XIV y XV, que son tejidos como mucho más vinculados a todo lo que son estas decoraciones que podemos ver pues, tanto en las yeserías como en los alicatados de la Alhambra, ¿no? Bueno, da lo mismo un poco en el sentido de que lo importante es que aparecen motivos decorativos a base a veces pues, de motivos florales, de motivos estrellados, de distintas características y epigráficos, motivos epigráficos, que es lo que nos puede interesar. Motivos epigráficos que además en este caso lo que dice es bendición. Y además son aleyas, son frases, son palabras que a menudo eran conocidas no solamente, por supuesto, por los musulmanes que sabían leer árabe, los que sabían leer árabe, sino que también eran entendidas por los clientes cristianos, porque son como digo, son palabras muy concretas que hacía que, a pesar de que incluso no supieran árabe, fueran capaces de entender esos significados que son, por otra parte, completamente universales. Bueno, pues estas son las características que tendría esa pieza, o por ejemplo, esta otra, que también pertenece a la capa, como digo, cuando se ha hecho el estudio en el momento en que se llevó a cabo la restauración, pues ha visto de dónde proceden los distintos, o dónde se encuentran los distintos trozos que faltan, y en este caso, por ejemplo, este fragmento se conserva en la Copper Hewitt, en Nueva York, que forma parte de lo que es la institución, esa gran institución americana que es el Smithsonian. Pues en el año 1902 esta pieza es donada a la Copper Hewitt por un personaje muy importante también, un gran coleccionista, sobre todo un gran coleccionista también de piezas hispanas, como es John Pierpont Morgan. Y Morgan, a su vez, había comprado parte, o quizá casi toda la colección que dona a la Copper Hewitt, se la había comprado a Miquel i Badia. ¿Y quién es Miquel i Badia? Pues uno de los grandes coleccionistas de textiles catalán, que lo que hace es, a su muerte, lo que se hace es vender toda la colección. Y entonces esta colección se dispersa y sale de España. Entonces, por ejemplo, de la Copper Hewitt, precisamente procede de la colección de Miquel i Badia. O este otro fragmento que se conserva en la Hispanic Society en Nueva York, son todos los fragmentos de la capa, que fue adquirido por el fundador de la Hispanic, por Archer Milton Huntington, en 1912, ¿a quién? A Raimundo de Madrazo. Raimundo de Madrazo es hijo de Federico de Madrazo, es cuñado de Mariano Fortuny Marshall,
Mariano Fortuny Marshall es el padre del otro Mariano Fortuny, que es el gran diseñador, ¿no? Entonces, bueno, Mariano Fortuny había adquirido una gran colección y cuando muere sin testar, y su mujer, Cecilia Madrazo, la hermana de Raimundo, se deshace de gran parte de la colección, con distintas ventas que se van realizando en París, en Roma, en muchos lugares. Pues bien, este fragmento en concreto, a pesar de que Raimundo lo había ofrecido previamente al Victorian Albert, el Victorian Albert no le interesa. Lo ofrece por 600 francos y el Victorian Albert no lo compra. Y cuando se vende en el año 1912 a Huntington, el valor que adquiere este fragmento de tejido son 2.800 francos. Entonces, bueno, pues lo que hace Raimundo, además Raimundo tenía mucha visión, lo que hacía era dejar sus fragmentos textiles para que fueran presentados en distintas exposiciones. De esa manera se visibilizaban y al visibilizarse iban adquiriendo valor. Y es lo que hizo que llegara a obtener pues, 2.800 francos por la venta de este fragmento. Bien, más fragmentos, en este caso está en el Metropolitan y se procede de la colección de Giorgio de San Giorgi, que era un coleccionista que a su vez lo había adquirido a Adolf Loewy, que Adolf Loewy era un judío alemán, de origen alemán, que tenía en Venecia una tienda de antigüedades, que luego puso otra tienda de antigüedades en California y que al final él se trasladó a vivir a California y parte de la tienda de antigüedades de Venecia se la traspasó a Morandi, a un anticuario, italiano, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pueden ver el recorrido, cómo han llegado estas piezas, por ejemplo, cómo ha llegado al Metropolitan, pues pasando por distintos lugares, o en este caso también a Loewy, adquirida en el año 1927 por el Metropolitan, forma parte también de lo que es la capa. El Art Institute de Chicago también tiene piezas adquiridas en el año 1945, aunque en este caso no se sabe realmente de dónde proceden de una compra, pero no aparece quién fue el que proporcionó estos tejidos, o, como vemos en Bruselas, en los Museos Reales de Bruselas, en Ámsterdam, y una pieza muy interesante, que además ahora también se ha restaurado en el fragmento que hay en el Museo Arqueológico, se ha restaurado en este proyecto que se acaba de realizar, es este tejido, que es un tejido listado, en el cual aparecen listas con decoración epigráfica, que posiblemente forme parte del peyote que pudiera lucir doña Inés, y que está en un estado completamente fragmentario, pero que se conservan fragmentos en distintos lugares. En el Art Institute, en Bruselas, estamos hablando del mismo tejido, o incluso en el Museo de Tarrasa, en el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, que en este caso lo compra la Diputación de Barcelona en el año 1957. Por tanto, son tejidos que, como se dan cuenta, durante un siglo están transitando de acá para allá, de allá para acá, hasta que ya aparecen en un museo. Esto es la vitrina cero, que está ahora mismo en el Museo Arqueológico y que, como digo, pues es de gran interés. Este es uno de los fragmentos que se han restaurado. Y bueno, para concluir, en el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, pues se conserva este maravilloso fragmento textil que forma parte de lo que era el forro del ataúd, ya no solamente el ajuar funerario, sino incluso el forro del ataúd de don Felipe del príncipe don Felipe, como digo, hijo de Fernando III. Muchas gracias y disculpen por la pregunta.